¿sí? Bueno, muy buenas tardes a todos. Un gusto que estén compartiendo esta charla de hoy con Iliana, quien nos va a deleitar con un paseo por las ecorregiones de la provincia de Santa Fe y su flora asociada, tal cual como lo muestra la diapositiva del flyer con el que ella va a contarnos este apasionante viaje en el cual vamos a seguir conociendo más cosas de las que ya hemos conocido. Acuérdense, la primera charla con Verónica, la segunda con Clarita Milano, la tercera con Marcela Bullati, esta cuarta con Eliana. Y yo quiero solamente decir una cosita para aquellos que se conectan tal vez por primera vez, que nos preguntan a veces qué es la red Custodios, qué es Custodios del Territorio. Tengo que decirles que Custodios del Territorio es una red de personas que trabajamos obviamente con mucha pasión y compromiso por la conservación de todos los entornos naturales. Y utilizamos los humedales y los campos como aulas abiertas donde descubrir modos diversos para investigar, aprender y por supuesto enseñar. Esa enseñanza es una enseñanza colaborativa, por eso es el motivo por el cual hoy Liliana está compartiendo con nosotros todo su conocimiento. Y el anclaje de Custodios del Territorio, que es el programa de conservación comunitaria, se encuentra en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNICEN, que es la Universidad Nacional del Centro, que está en Tandil, provincia de Buenos Aires, y que se organiza en 5 núcleos interdisciplinarios que están conectados entre sí. Uno de ellos es educación para la conservación, el otro es conservación comunitaria, el tercero, una salud, el cuarto, agroecología, y finalmente comunicación ambiental. Todos estos están interconectados entre sí, y hoy, en la charla que vamos a tener sobre lo que nos ha propuesto la Facultad de Ciencias Agrarias, a quien agradecemos muchísimo haberse sumado a este ciclo de charlas, tiene que ver con lo que en nuestros ambientes ocurre en la provincia de Santa Fe. Una ecorregión que va a ser descrita por Eliana y que vamos a encontrar una biodiversidad que tal vez muchos queden sorprendidos. Así que, Eliana, te voy a dar la palabra. Bien. Espero que disfruten los que nos están escuchando. Bueno, muchas gracias, César. Vamos a comenzar con este paseo por las ecorregiones de la provincia. Vamos a visitar un poquito Santa Fe. Algunas cosas para recordar, quiero que recordemos lo que ya habló Vero, repasó Marcela. ¿Qué quería decir que una especie era nativa? Era cuando está acá y que esté en este territorio o en algún lugar, no implica que el hombre la haya traído, en ningún momento. Y una especie exótica introducida en algún momento se trajo. O sea, son especies que no eran de este lugar y que en algún caso pueden transformarse en invasoras. Otros conceptos que también tenemos que tener en presentes, y ayer lo decía Pensiero cuando hablaba sobre los humedales, era ¿qué es la flora? La flora es un conjunto de especies, un listado de especies. Yo puedo decir cómo están las fotitos ahí, bueno, está Bromelia serra, Prosopis alba, Trichocline, nombrar las especies. Eso está hablando de lo que es la flora, un listado. Pero la vegetación es esa combinación de especies que formaron tal vez poblaciones, comunidades, imprimen al paisaje, imprimen una fisonomía al paisaje. Yo puedo ver como en las fotos de abajo, un paisaje ribereño, puedo ver un pajonal, puedo ver un bosque, un palmar, me está dando una fisonomía en particular. Y entre esas fisonomías, entre esas formaciones bióticas, tenemos distintos tipos de vegetación. Por ejemplo, viendo la dominancia de las arbóreas que haya. No puse selva porque no se da en el caso de la provincia de Santa Fe, pero sí, por ejemplo, bosques, donde hay muchos árboles, las copas de estos árboles se tocan.
pueden haber epífitas. Después otra formación vegetal sería un parque donde los árboles ya están bastante más distanciados. Y si seguimos el camino vamos a encontrar sabanas donde predomina la vegetación herbácea y hay poquitos árboles aislados. Y en nuestra provincia, en Santa Fe, hay sabanas. Siempre cuando damos la clase a nuestros alumnos de la facultad, les preguntamos por las sabanas y a nuestra mente vienen las sabanas africanas. Bueno, la provincia de Santa Fe también tiene sabanas, en el Espinal, en el Chaco, es decir, árboles que están muy distanciados unos entre otros y vegetación herbácea. También otra formación vegetal que podemos encontrar son los palmares, es decir, bosques dominados por palmeras, arbustales, en vez de árboles hay muchos arbustos y forman algo parecido a matorrales. Otros tipos de vegetación, donde domina la vegetación herbácea, son el pastizal, como esa paja colorada que vemos en la foto que está arriba a la izquierda, o la pradera, debajo de ese parque de algarrobos, vemos esos pastitos bajos, o un pajonal con esas matas fuertes, como vemos abajo a la izquierda, o un canutillar, como vemos en esa foto donde están los caballos, que es vegetación herbácea, pero donde hay un pelo de agua, donde crecen pastitos que les dicen canutillos. Así que nosotros vamos a ir viendo las nativas de Santa Fe, de nuestra provincia, pero las vamos a ver a través. ¿Y qué son esas ecorregiones? Son áreas que son homogéneas. En el mapa de Argentina están pintadas cada ecorregión de un color, y a su vez en el mapa de Santa Fe tenemos 5 ecorregiones y cada una pintada de un color. Es un área que es homogénea, pero trasciende, o no es solamente en nuestra provincia. Fíjense que el verde de la ecorregión Pampa está también en Buenos Aires, parte en Córdoba, o sea, no importa el límite provincial, es un área homogénea por las comunidades naturales que contiene, y esas comunidades naturales tienen especies similares o parecidas, que habitan en condiciones ambientales parecidas, porque van a tener determinado tipo de clima, determinadas características ecológicas en ese lugar. Entonces, de esta forma, nosotros tenemos en nuestra provincia 5 ecorregiones, o regiones naturales. En las regiones naturales no estamos teniendo en cuenta lo que se cultiva, lo que se introdujo, lo que se hace en agricultura o el tambo. No, son basados en la flora y fauna nativa. Este es un flyer que habíamos utilizado para chicos de escuela primaria, donde les mostrábamos las ecorregiones y les decíamos en cada una de las ecorregiones de Santa Fe qué árboles o qué especies eran dominantes, eran típicas. Así, si miramos el mapa de las ecorregiones de Santa Fe, vemos que hay 5 ecorregiones. Podemos ver el mapa completo a la izquierda, donde vemos en anaranjado una ecorregión que se llama Chaco Húmedo. Vemos bien a la izquierda una franja cortita que es el Chaco Seco, en ese color grisáceo. En amarillo, todo el centro de la provincia, una ecorregión que se llama Espinal, y hacia el sur, la ecorregión que se llama Pampa. Bordeando todo el río Paraná, encontramos la ecorregión Delta e Islas del Paraná. Del lado derecho vemos un mapa que tiene el centro norte de la provincia y que es producto de una publicación muy nuevita de Pensiero y Bortoluzzi, donde se ajustan mejor los límites de las ecorregiones Chaco Seco, Chaco Húmedo y Espinal. Fíjense, esta publicación está saliendo ahora en la revista de la facultad, que el Chaco Húmedo en realidad se mete un poquito más en el departamento San Cristóbal, y ese Chaco Húmedo, ¿cómo sabemos hasta dónde llega? Bueno, una de las cosas es por la distribución de las especies que son típicas de esa ecorregión. Por ejemplo, el quebracho colorado. También vemos que todo el oeste de la provincia, el departamento 9 de Julio, corresponde, desde la ruta 95, corresponde al Chaco Seco, y no hay una entradita del Chaco Húmedo como había antes. Y bueno, y el Espinal, que es una ecorregión que ha sido profundamente modificada porque tiene suelos aptos para hacer agricultura, para trabajarlos. Este espinal es difícil, más difícil de encontrar, pero fíjense que a su vez lo podemos ver que está un poco más arriba en el departamento San Javier.
Con respecto a la ecorregión Pampa, ha sido muy, muy modificada por el hombre. Pampa y la ecorregión espinal, por tener suelos que tienen aptitud agrícola, entonces es muy difícil poder establecer los límites. Acá no se trata de mirar aislado, bueno, elementos de la flora, un listado de plantas, no se trata de mirar un listado aislado de fauna, sino que esa flora, esa fauna y las relaciones entre la flora y fauna para poder entender mejor. Así vamos a empezar hablando de la ecorregión Pampas, esa que está en verde, al sur de la provincia, y que tiene límites muy difusos, que no podemos establecer perfectamente. Una cosa que tenemos que destacar desde el principio es que los límites entre ecorregión y ecorregión tienen partes que son de transición. No se pasa del Chaco húmedo al Chaco seco exactamente con un límite que como está marcado en el mapa, sino que siempre las comunidades vegetales que aparecen tienen un poco de transición entre una y otra, un ecotono entre una y otra. Acá vemos en la ecorregión Pampa prácticamente no hay árboles, ni los subo, ni los hay ni los subo. Simplemente quedan algunos relictos de pequeños bosquecitos, porque justamente esta ecorregión lo que tiene es pastizales. Esta ecorregión tenía flechillares de lo que antes era estipa, ahora jaraba y nacela, pero eso ya no lo podemos observar en estado natural, muy, muy difícil, ha sido muy modificado. Sí podemos encontrar comunidades halófilas, o sea que tienen afinidad con la sal, como espartillares y praderas saladas. Ya vamos a ver algunas fotitos y vemos a donde está el aguaraguazú, vemos un espartillar, esas matas fuertes, grandes, esos pajonales. Hay comunidades hidrófilas, con juncales, pajonales, y como comunidades arbóreas y arbustivas solo quedan muy pequeños relictos de menos de 15 hectáreas, por ejemplo en el Valle del Río Carcarañá, que tienen algarrobos blancos, talas, aromitos, y el problema de tener especies invasoras exóticas. Ahí vemos una foto de un pequeño relicto de algarrobales. En esta otra foto vemos esas comunidades que pueden aparecer en la ecorregión Pampas, como los espartillares, arriba a la izquierda, una pradera salada de Sticlis picata, el pelo de chancho, los juncales, que son ciperáceas, Schenoplectus californicus, y ese relicto de bosque. Esto es con respecto a la ecorregión Pampa, como les decía, la más modificada. Después tenemos la ecorregión del Espinal, en el centro de la provincia. Y acá yo puse dos dibujos que hizo mi nena para la escuela, porque en cuarto grado están dando justamente el tema de ecorregiones, y dibujó el aromito y el chañar, dos especies que son típicas de esta ecorregión. En el Espinal, fíjense todo lo amarillo en el mapa de Santa Fe, podemos encontrar distintas comunidades. A la izquierda arriba vemos un algarrobal, es decir, una comunidad dominada por especies del género Prosopis, Prosopis alba, Prosopis nigra. No quiere decir que no haya otras especies, puede haber chañares, puede haber aromitos, pero está dominada por algarrobos. Si vemos a la derecha, vemos un parque de algarrobos. Otra de las comunidades puede ser a la izquierda, abajo, puede ser ya más tirando una sabana de algarrobos. Y también a la derecha vemos un quebrachal de quebracho blanco, no quebracho colorado, es quebracho blanco, Aspidosperma, quebracho blanco. Otras comunidades que pueden aparecer, que ya no son dominadas por los árboles, por ejemplo, pueden ser espartillares. Todas estas comunidades podemos encontrar en el Espinal. Este, por ejemplo, es un algarrobal que encontramos en el departamento de Las Colonias, en bastante buen estado, en la ruta provincial número 10. Realmente, bueno, habíamos ido a buscar plantas de interés paisajístico con Verónica, y cuando encontramos este algarrobal nos sorprendió porque tiene varias hectáreas y está en un estado interesante de conservación. Esto era empezando justamente el invierno, todavía los árboles no estaban completamente con sus hojas caídas. Eli, No se escucha. ¿no se escucha?
Bueno, vamos a esperar un ratito que ya seguramente se va a volver a conectar. Se congeló la imagen de Eliana. Se ve que Probablemente se haya cortado como nos pasó ayer. sí. Ahora se cortó porque es que me volvió el operador a mí. Aguarden un poquitito que voy a intentar llamarla a ver si se dio cuenta. Vale. Bien, tuvo un corte de luz, me dice. Ahí tengamos paciencia y vuelve a entrar. Esperen un poquitito. Bueno, no sé hasta dónde me habrán escuchado, les estaba contando de este algarrobal en el departamento de Las Colonias, muy interesante. Después, este es un parque de algarrobos en las proximidades de Helvecia, de Prosopis alba. En la Reserva Martín de la Peña, en Esperanza, en el departamento de Las Colonias, tenemos quebrachales de quebracho blanco, Aspidiosperma quebracho blanco, que es el único quebracho que podemos encontrar en el Espinal. Otra imagen que podemos ver, una comunidad, es en el Espinal podemos ver este chañaral, un chañaral joven, también en la Reserva Martín de la Peña, y en la foto que está debajo se ve un chañaral ya más maduro, o sea, en vez de ser un algarrobal, la comunidad está dominada por el chañar. Otra de las comunidades que podemos encontrar en el Espinal, por ejemplo, en este caso es una sabana de aromitos en San Javier, de Bachelia Cavem, o otra comunidad sería un bosque de cinacinas como este que encontramos en la Reserva Oeste, al lado de la ciudad de Santa Fe, en el departamento de La Capital. Ya vamos a ver las especies, las vamos a recordar una por uno, pero estas son las comunidades que encontramos. Acá vemos otro bosque de cinacina, y estas son cinacinas también formando un bosque que está un poco invadido por otras especies, al costado del puente que va hacia Esperanza, por la ruta 6. Otras fotos de las comunidades típicas del Espinal son estos bosques donde ya no vemos una dominante o el algarrobo, o la cinacina o el aromito, sino que acá se combinan más las especies. Y estos son en San Cristóbal, donde están un poco más conservados estos bosques, encontramos entonces aromitos, chañares, algarrobos. Estas fotos son de la Reserva Martín de la Peña de Esperanza, donde vemos una foto aérea que nos muestra el grado de modificación que tiene esta ecorregión, donde la mayoría de los potreros se nota todo con figuras rectangulares, todo cultivado. Se nota una parte donde hay árboles con un verde oscuro, pero son árboles plantados, y hacia el fondo podemos ver la reserva, un manchón de árboles. En esa reserva, que tiene 70 hectáreas, vamos a encontrar algarrobales, bosques de quebrachales, pero de quebracho blanco, vamos a encontrar chañares, aromitos, distintas comunidades. Y esa reserva, que es justamente en el Espinal, que hay pequeños relictos de bosques típicos del Espinal, nosotros nos sirve como un aula abierta. Un aula a cielo abierto. Ahí justamente lo conocimos a César en un curso que hicimos el año pasado, donde Martín de la Peña en aula nos contó un poco sobre las aves, después fuimos a recorrerlo, charlamos con D'Angelo, con gente de biodiversidad, sobre la flora, sobre la forma de trabajar en una reserva, y recorrimos esos senderos aprendiendo un poco más sobre la flora del Espinal, conociéndola un poco más. Cuando uno habla con gente que vive en el Espinal, que vive en el departamento de Las Colonias, en el departamento Castellanos, y les habla del Espinal,
no tiene muchas veces ni idea, porque los árboles que solemos ver en esta ecorregión, los que vemos en los caminos rurales, no son, prácticamente no hay algarrobos, no hay aromitos. Entonces, esto nos sirve como un aula realmente para mostrar lo que era el espinal. Si bien tiene algunos problemas de invasión con especies exóticas, bueno, nos permite enseñar sobre distintos temas. Acá podemos ver en el espinal también trabajando ahí con Verónica, cuando fuimos a juntar especies de interés paisajístico. En la foto de la derecha con Pensiero, Marcela Bullati, Constanza y Janina, estuvimos trabajando sobre prosopis en el espinal. Abajo vemos también cómo hacemos actividades de extensión, mostrando frutos del espinal, plantas del espinal, del vivero de Vero. Mostramos el herbario de Arturo Ragonés, que es realmente es muy importante, tiene documentado el 98% de la flora provincial, guardado en documentos que son herbarios, ejemplares de herbario, y eso lo abrimos a la comunidad para que lo puedan ver niños, público en general. Y bueno, ahora les quiero recordar, porque yo ya he mostrado bastante, Marcela, Verónica, sobre las especies típicas del espinal, sobre todo Verónica hablando del vivero que producen especies del espinal. Bueno, vemos las especies típicas son las de género Prosopis, las que forman los algarrobales, Prosopis alba, Prosopis nigra y Prosopis affinis e ñandubay. Ahí tenemos 3 fotos para compararlos. Estos árboles con copa parasolada, que son caducifolios, el algarrobo blanco con sus chauchas de color amarillo, comparadas al lado con el algarrobo negro, que tiene pintitas violáceas y constricciones entre las semillas, las chauchas, y el ñandubay, mucho más curvado, las hojas son como que nacen más apretaditas y con muchos más tintes. Estas son las especies típicas del espinal que forman los bosques. Pero otras especies muy importantes y típicas son el chañar, Geoffroea decorticans, el aromito, hoy Bachelia cavem, y la tusca, Bachelia aroma. Ahí tenemos fotos de los ejemplares y de sus inflorescencias o sus flores y sus frutos. Fíjense, el chañar está todo florecido y lo que más nos llama la atención es su corteza, que se desprende en placas, y por eso el nombre de Geoffroea decorticans. Este árbol que esa misma corteza sirve para hacer infusiones para la tos, que tiene frutos que son comestibles y nos permiten hacer el arrope, aunque son no solamente comestibles por nosotros, por los animales, es un forraje importante para los animales, sino que también son frutos que se pueden utilizar de diversas maneras. Por otro lado tenemos el aromito, con esas inflorescencias que parecen pompones, muy perfumados. Nosotros le decimos aromitos, otros le dicen espinillo, otros le dicen churqui, y tiene ese fruto que es una legumbre globosa y le permite dispersarse. También vemos la tusca, que es parecida al aromito, pero una diferencia es que florece más tarde en el tiempo, y su inflorescencia, ese pompón, es como más arregladito. Y los frutos son totalmente distintos. Son una chaucha que tiene constricciones entre cada semilla. Además florece una vez que ya produjo las nuevas hojas. Entonces esa es una diferencia con el aromito, que muchas veces florece y luego comienza a rebrotar. Estos árboles son típicos del espinal. Otras especies arbóreas que encontramos en el espinal y que tienen una gran diferencia son perennifolias, es decir, que no pierden las hojas en la época desfavorable, son el quebracho blanco, que hoy veíamos hace un rato, los quebrachales, Aspidosperma quebracho blanco, y la sombra de toro, Yodina rombifolia. Las dos tienen hojas que son de consistencia coriácea, son duras, son de la consistencia del cuero. El quebracho blanco salen 3 hojitas por nudito y tienen una espinita en la punta. Y la sombra de toro tiene la hoja en forma de rombo con espinitas en cada una de sus puntas. Son realmente árboles muy lindos. Otras especies que aparecen en el espinal, pero en este caso siempre asociadas a cursos de agua, son el curupí, Sapium hematospermum, y la cinacina, Parkinsonia culeata. Fíjense, el curupí también le dicen lecherón, es un árbol que justamente está florecido en esta época y que si bien sus flores no son llamativas, tienen gran cantidad de polen, son muy visitadas por abejas, por un montón de moscas, de insectos.
tienen un frutito que las semillas están rodeadas por un arilo rojo y son muy consumidas por las aves, y su corteza es de un color blanquecino. Además tienen látex, un líquido pegajoso blanco, y la vamos a encontrar siempre asociada a cursos de agua. Hay un montón de aves que comen los frutitos del curupí. Después tenemos la cinacina, que también la encontramos cerca de los ríos, de los arroyos. Tiene un aspecto muy delicado, una sombra tenue, se puede usar para hacer barreras, para hacer de diversas formas, y varias de las chicas estuvieron hablando de ellas cuando dieron sus charlas. Y vemos sus flores que son amarillas y con estos detalles anaranjados. Otras especies que nosotros podemos encontrar en el espinal, pero que también pertenecen a otra ecorregión y son más típicas de otra ecorregión, es el ombú, Phytolacca dioica, y el ceibo, nuestra flor nacional, Erythrina cristagalli. Del ombú ya se ha dicho mucho, es un árbol, realmente es el árbol, en otros países lo consideran el árbol de la bella sombra en España, y lo utilizan mucho con interés paisajístico. Es dioico, es decir, hay árboles femeninos y árboles masculinos. Y bueno, el ceibo justamente fue el día de la flor nacional hace poquitos días, es nuestra flor nacional, tiene un color rojo impresionante, son árboles muy, muy bonitos. Vamos a cambiar de ecorregión, vamos a pasar a hablar un poco del Chaco húmedo. Fíjense, recordemos, ese Chaco húmedo es toda esa porción anaranjada en el primer mapa y en el segundo, que está más ajustado. Y ese Chaco húmedo tiene como importante, tiene quebrachales por un lado, pero tiene, fíjense en el último mapa, todo como puntitos verdes, muestra en el Chaco húmedo todo lo que son zonas boscosas, pero en el medio tiene una gran depresión donde están los bajos submeridionales, que es como una gran palangana que sostiene, que tiene agua y se presentan espartillares en lo mismo. Así que vamos a ir viendo algunas de las comunidades primero y luego las especies típicas del Chaco húmedo. Fíjense que acá podemos ver, salen flechas para mostrar un poco de comunidades, y vemos lo más representativo abajo, al centro abajo, los quebrachales de quebracho colorado santafesino o chaqueño, Echinopsis balanzae. Después vemos algarrobales, también abajo. Otras comunidades que aparecen al medio vemos los espartillares, esos de Sporobolus espartinos, que están en los bajos submeridionales. Vemos bosques mixtos, bosques donde no domina el quebracho colorado, sino que hay muchas especies y ninguna es dominante. Y vemos también palmares al norte de Villa Guillermina, de Copernicia alba. Estas distintas comunidades, podemos encontrar estos distintos ambientes en el Chaco húmedo. Así, lo primero que veíamos, hablábamos de estas comunidades que se llaman quebrachales de quebracho colorado santafesino, de Echinopsis balanzae, que no quiere decir que no haya otras especies, vamos a encontrar guayacán, espina corona, pero la dominante es el quebracho colorado. También acá podemos ver distintos quebrachales, algunos han sufrido limpieza abajo porque deberían haber arbustos, ahí vemos distintos quebrachales en distintos estados. Foto vemos, hay un quebrachal joven a la izquierda, ya un fustal, va recibiendo distintos nombres según las edades que predominan en esos quebrachos, o abajo un quebrachal invadido por garabato, eso más bajo que se ve es el garabato, y debajo de los quebrachales normalmente se encuentra una comunidad que se llama caraguatal. Ese caraguatal puede ser de Bromelia serra o de Acmea distichanta, son plantas herbáceas que son de la familia de las bromeliáceas, muy espinosas, y que si bien no tienen interés para la fauna, como por ejemplo para las vacas, sí para la fauna nativa pueden ser muy útiles. Y no solamente para los ciervos, sino por ejemplo también hay sapitos, ranitas que viven en estas plantas que acumulan agua. Otra de las comunidades que vamos a encontrar en el Chaco húmedo son los algarrobales. Si bien los algarrobales lo vimos como algo típico del espinal, en realidad el espinal es un chaco empobrecido. Es decir, en el espinal encontramos
no hay nada nuevo con respecto al quebrachal o con respecto al Chaco húmedo, sino que es como que hay menos especies. Y en el espinal lo que no hay es quebracho colorado. Entonces, como comunidad podemos encontrar algarrobales, es decir, comunidades dominadas por algarrobo, en el Chaco húmedo, en zonas que son un poco más bajas. Y no solo algarrobales, sino parques de algarrobos como en la segunda foto. Otra de las comunidades que podemos encontrar son bosques mixtos o bosques fuertes, que son bosques que no son dominados por el quebracho colorado. Si bien hay quebrachos colorados, hay otras especies que también están apareciendo. En este caso, en la foto vemos viraró, Ruprecia laxiflora, espina corona y ombú. Esto es en el lote 7B. Otros bosques mixtos que podemos encontrar también en Chaco húmedo, por ejemplo, vemos en este, al frente vemos el quebracho colorado y vemos luego Guayacán. Atrás de ese color rojo vemos al Guayacán. Otra de las comunidades, como decíamos ya desde el principio, que podemos encontrar en Chaco húmedo son palmares. Espectaculares palmares que son muy bonitos, en este caso de Copernicia alba, le dicen caranday, y en este caso son al norte de Villa Guillermina. Realmente dan un paisaje espectacular. Copernicia alba tiene las hojas palmadas en forma de mano y tiene pecíolo con aguijones, con espinas. Acá vemos otro de los palmares que aparecen en el Chaco húmedo. A la izquierda vemos un palmar de Butia Yatay, sobre la ruta 11, en el departamento general obligado. Y a la derecha vemos un palmar de caranday, de la misma que veíamos recién, Copernicia alba, pero en este caso está en la laguna del Palmar, en el departamento Vera. En ese caso, desde la ruta 11, a la altura de Margarita, se debe salir unos 30 o 50 kilómetros más o menos para llegar a esta laguna del Palmar, que está sobre el arroyo Calchaquí. En el Chaco húmedo también, hacia el este del Chaco húmedo, aparecen bosques transicionales que tienen, además de las especies que vimos, por ejemplo, tienen el lapacho rosado, Androanthus septaphilus, antes se llamaba tabebuia, el lapacho ahora se llama Androanthus, y lo ven en la foto que está de fondo, fíjense que se ve el rosado. Y al lado de ese rosado se ve una palmera, pero no es Copernicia. Esta palmera es Pindó, Ciagrus romanzofiana. La que cultivamos un montón, está en un montón de espacios verdes. Bueno, esos bosques tienen no solamente elementos chaqueños, sino que hay una mezcla, hay una transición, y hay elementos de la selva misionera. Ese lapacho, ese Pindó, esas palmeras Pindó, son las que me están mostrando que hay también linaje amazónico, linaje de la selva misionera. O sea que se conjugan los dos y forman unos bosques que son de los más diversos y de los más lindos que podemos encontrar en nuestra provincia. Acá vemos un trabajo que realizamos sobre bosques mixtos, un trabajo que hicimos con Andrés Bortoluzzi, y las fotos son de Zuleika Marchetti, en Berna, unos bosques espectaculares, que si bien tenían quebrachos colorados, también vemos arriba, en la foto de arriba, estamos Zuleika y yo, con un guayacán espectacular, muy añoso, y en la foto chiquita más arriba se ve una rama llena de epífitas, parece más un ambiente selvático que un bosque. Realmente son bosques muy, muy lindos. Pero en el Chaco húmedo también tenemos los bajos submeridionales, donde no hay prácticamente árboles, podemos llegar a encontrar algún algarrobito a las perdidas, y vemos las distintas cosas que pueden aparecer en esos bajos submeridionales. Pueden aparecer espartillares, como la foto que está arriba a la izquierda, donde hay grandes matas de Sporobolus espartinus, que es el espartillo, que ayer Pensilio les comentaba que desde el punto de vista agronómico, para utilizarlo, desde el punto de vista ganadero, lo hacen básicamente con fuego para consumir el rebrote. Abajo vemos el tacuruzal, que son todas esas montañitas, esos hormigueros de Camponotus. Vemos ese tacuruzal, otra cosa que siempre hay es ese agua, sobre todo en una época del año,
ese agua en superficie, entonces entre los espartillares se forman los canutillares. Estos suelos son muy salinos, por eso la vegetación que crece en ellos, y puede llegar a haber hasta salitrales, como vemos a la derecha. Fíjense, toda esa zona lila, recuerden que son esos bajos meridionales, son más de 2 millones de hectáreas, son muy grandes. Y en la foto que está abajo vemos los canales, de los cuales también habló bastante Pensiero ayer, que se realizaron en la línea Golondrina y la línea Paraná, con la idea de manejar el agua. Bueno, el Chaco húmedo también ha sido bastante utilizado, no lo mismo que en el Espinal, no hay ese mismo grado de transformación, pero obviamente el quebracho colorado, los bosques del quebracho colorado se han deforestado bastante, siguen habiendo importantes bosques, pero hay deforestación donde el suelo lo permite, deforestan, como en la foto que está arriba a la izquierda, se ven campos con fuerte erosión, como vemos también arriba y a la derecha. Fíjense, el árbol que está a la derecha, que es un quebracho colorado, está creciendo sobre un pedestal, alrededor no hay nada de suelo, y este quebracho está reteniendo con sus raíces la tierra. Esto nos habla de la importancia de los bosques, y por eso ha sido elegido como el ícono de nuestro grupo, que es Prodocova, Flora Nativa, Programa de Documentación, Conservación y Valoración de la Flora Nativa, porque demuestra la importancia de los árboles. Lo mismo que está en la foto del medio arriba. Fíjense, donde hay árboles el suelo está, pero donde no hay árboles, el agua puede arrasar, puede llevar, puede erosionar. Lo mismo que la otra foto al medio. Y abajo, en los bajos submeridionales, abajo a la izquierda, no se alcanza a ver tan claro, pero había un cultivo de girasol que se hizo en esos suelos porque estaba tolerando un poco la salinidad del suelo. Pero una vez que llueve, porque los bajos submeridionales tienen agua en superficie varios meses al año, y no todo se puede sacar con esos canales, ese cultivo que se hace se pierde. Era un cultivo de girasol que se perdió completamente. Acá vemos, seguimos viendo un poco también trabajo que se realiza en el Chaco húmedo. Estos son las Gamas, cerca de Vera, donde está el casco de la forestal. Se hizo todo un trabajo con Carolina Cerino, Camila Cufia, y ahí vemos más personas que estamos trabajando, sobre especies que tienen interés melífero. Es decir, a medida que uno comienza a trabajar con distintas personas, no solo vemos ya un punto de vista, podríamos pensar en el punto de vista de interés paisajístico, que vemos con Verónica, el punto de vista de las especies forrajeras que Pensiero maneja tanto, y de interés forestal, pero también hay especies que pueden ser de interés apícola, de interés melífero. Y bueno, en este caso con Camila, con Carolina, que es la encargada de esa línea, estuvimos haciendo todo un relevamiento en las gamas, viendo qué especies florecían en distintas épocas del año, a través de un año, y cuáles eran visitadas por las abejas, cuáles eran visitadas porque les daban polen, porque tenían néctar. Se estuvo trabajando en eso, y bueno, es de hecho el tema de tesis de Camila, que tiene un largo trabajo por seguir haciendo. Otro trabajo que estamos haciendo en Chaco húmedos, en los espartillares, estamos haciendo censos para ver qué crece en la intermata de esos espartillos, que también, como comentaba ayer Pensiero, el espartillo es lo menos interesante desde el punto de vista forrajero, pero las especies que crecen en la intermata, que forman canutillares, sí pueden ser muy interesantes. Así que ahí vemos también a Lorena, estuvo también Geraldina trabajando en estos temas, con nosotros Camila, trabajando, haciendo censos de vegetación en espartillares. Al Chaco húmedo lo visitamos todos los años con los estudiantes de la facultad, los alumnos de segundo año. Vamos a recorrer los distintos tipos de bosque, los quebrachales, distintos lugares. El año pasado nos pasó que llovía y eso no nos detuvo, pudimos ir a visitar lugares, los chicos conocieron plantas, en las gamas, en distintos lugares. Vemos abajo una foto que hay alguien con un bol, con una ensalada de flores que Geraldina nos hizo probar, por ejemplo, la planta que está al medio, que es Amphilophilum carolinae, el peine de mono, nos dijo que las flores se podían comer en ensaladas, y las probamos junto con un montón de otras flores que estuvimos comiendo.
probando. Así que es un viaje no solo para conocer árboles, para aprender sobre melíferas, para aprender sobre especies comestibles. Muchos de los estudiantes, como me pasó a mí, no conocen el norte santafesino, depende de dónde viven. Y si lo conocen, no le han visto todo su potencial. Así que nosotros consideramos que es una oportunidad como para que ellos puedan aprovecharla 100%. Yo creo que a muchos realmente es muy motivador este viaje. Bueno, acá seguimos viendo, el año pasado hicimos el viaje no solo con Pensiero, con botánica sistemática, sino que la gente de ecología se sumó, está el negro D'Angelo charlando, contando, y en la foto de la derecha vemos a D'Angelo, a Pinocho y a Pensiero, que justamente nos cuentan, en Arroyo Ceibal tiene el campo Pinocho, nos contaron sobre esa vegetación que es realmente impresionante, es muy linda, la del campo de Pinocho, de un productor. Abajo vemos, bueno, una foto del casco de la forestal, y también vemos a varios de los estudiantes en el arroyo Los Amores. Otro trabajo que hacemos en el Chaco Húmedo, por ejemplo, es un trabajo que hicimos con Pensiero, con Marcelo Zavala, con Constanza, sobre los algarrobales, no solamente del Chaco Húmedo, sino también del Espinal, en este caso en el Chaco Húmedo. Y las especies típicas del Chaco Húmedo, ya la nombramos varias veces, el quebracho colorado santafesino, o también le dicen quebracho colorado chaqueño, que es Echinopsis balanzada, lo vemos cuando el árbol es relativamente joven, la copa tiene esa forma de cono invertida, esa madera roja, las hojas verdes, coriáceas, duras, los frutos que son sámaras rojas, muy bonitas. Y otra especie del Chaco Húmedo es Espina corona, Cledicia morphoides. En este caso tiene unas tremendas espinas en su tronco, y unas chauchas que son forrajeras, es muy interesante, pero que no debe ser nunca confundida con la acacia negra, que no es del género acacia, sino también una Cledicia triacanthos, que es una especie de Estados Unidos invasora. Así que si bien el género es el mismo, la espina corona, la nativa, la que no produce invasión, es Cledicia morphoides, y triacanthos es la invasora. Otras especies típicas del Chaco húmedo que podemos encontrar, por ejemplo, Guaraninás, Sideroxylum obtusifolium, tiene una corteza que recuerda la piel del elefante, esa la vemos en la que está a la izquierda. Frutitos, tiene una planta con látex, tiene frutitos negros que son comestibles, como pegajosos, son parientes de la misma familia del chicle. A la derecha vemos el viraró, Ruprecia laxiflora, que también lo mencionó Verónica cuando hablaba de las especies de interés paisajístico. Sus flores no son tan llamativas, un árbol dioico, pero sus frutos son realmente muy bonitos, con un cáliz acrescente que se torna de color rosado, es muy muy bonito. Otras especies del Chaco húmedo, el palo cruz, Tabebuia nodosa, del mismo género era que el lapacho, solo que los lapachos pasaron a ser androanthus ahora, es como un lapacho rosado, pero con ramas que forman como cruces, son perpendiculares. También le dicen palo barómetro porque normalmente florece cuando está por llover. Este es un árbol realmente muy interesante para ser usado paisajísticamente. El guayaibí, un árbol precioso, cordia americana de flores, de muchas flores, mucho interés también para las abejas, la mayoría de ellos son visitados, y que también tiene sépalos que crecen luego de la madurez de los frutitos y son muy llamativos. Pero el Chaco húmedo tiene especies que son endémicas de Santa Fe, variedades que son endémicas de Santa Fe. Esto quiere decir que son exclusivas, quiere decir que en el único lugar del mundo que crecen, en el único lugar de Argentina que crecen, es en nuestra provincia. Y se trata de un variante del algarrobo negro. El algarrobo negro era Prosopis nigra, variedad nigra, y este es Prosopis nigra, variedad ragonesei. Le dicen algarrobo amarillo. Crece en el Chaco húmedo, en departamento Vera, es realmente muy bonito, y su madera no es de la misma calidad que el algarrobo negro ni el algarrobo blanco. Pero una cosa muy importante para nosotros es que es endémico, que es exclusivo. Su distribución es exclusiva. Otra especie
endémica de nuestra provincia es el algarrobo, también le dicen algarrobo amarillo, el mismo nombre vulgar, por eso los nombres vulgares no nos sirven, y es Prosopis hasleri, variedad nigroides. Prosopis hasleri, variedad hasleri, es el algarrobo paraguayo, que llega al norte de nuestra provincia, pero esta variedad, Prosopis hasleri, variedad nigroides, es exclusiva de nuestra provincia. Acá vemos una fotito de un ejemplar de herbario que se ven las chauchas negras con constricciones, y por otro lado una mano que sostiene las semillas. Estas chauchas han sido comidas por las vacas, por los animales, y esas semillitas que vemos fueron rescatadas de una bosta. Otras especies que encontramos en el Chaco húmedo, en este caso no son endémicas y son a veces compartidas con otras ecorregiones, es el guayabo colorado, Myrsiantes cisplatensis, que tiene hojas perfumadas, cuando uno las estruja tiene un olor parecido al eucalipto, las flores muy bonitas, y los frutos sumamente consumidos por las aves, una corteza también muy linda. También el ñangapirí, que ya ha sido mencionado por ser árbol frutal, lo podemos consumir nosotros, a las aves les encanta, es un arbolito chico. Las dos especies muy interesantes para uso como enarbolado público porque son bastante chicas. Acá tengo para mencionar algunos arbustos que son compartidos entre el Chaco húmedo y el espinal. Fíjense el tala, mencionado por Verónica, una Celtis pálida, una especie que tiene hojas asimétricas, que tiene damáceos, esas casitas para pequeños ácaros que viven en esas hojas, esos frutos que son consumidos por cerca de 30 especies de aves. Es realmente un arbusto o arbolito de muchísima importancia ecológica. Lo mismo Esquinus longifolius, que le dicen esquinus, le dicen molle, le dicen moradillo, el arbolito o arbusto del medio, con esos frutitos que también son muy consumidos por aves. Un arbusto que puede ser utilizado tranquilamente para usarlo como muro. Después tenemos el garabato, Senegalia praecox, también es muy lindo y podría ser utilizado, es parecido al aromito y a la tuspe, podría ser utilizado como un arbolito ornamental. Venías a abrir para allá. Otros arbustos del Chaco húmedo y del espinal que me parece interesante mencionarles son Lycium boeraviefolium, la Gravoschia duplicata o tala de burro. Es un arbustito espinoso con ramas en zigzag, frutitos muy consumidos por las aves. Y la carne gorda o Maitenus vitis idaea, que es un arbusto que tiene hojas bien crasas, bien gorditas y no pierde sus hojas en la época desfavorable. Las hojas muchas veces son consumidas por los animales, tiene frutitos muy... Eli se cortó, me parece, otra vez. Ahí vamos a esperar otro ratito. Ahí está la Eli de nuevo. Estás en silencio, Eli. Estás en silencio. No me responde rápidamente el mouse, por eso tardo en silencio. No sé hasta dónde me escucharon. Estábamos en el Maitenus. Bien. Bueno. Esperen un ratito que me responda. ¿Me están escuchando? Sí, Eli. Sí. Bien, ahí cambió, recién cambió de diapo. La ecorregión del Chaco seco. Ahora vamos a ver el Chaco seco,
que es esa ecorregión que ocupa un pequeño sector al noroeste de nuestra provincia. Fíjense en el mapa de la provincia de Santa Fe, y este mapa retocado, acomodado ahora por Pensiero y Bortoluzzi, donde ya no hay ningún ingreso del Chaco húmedo, sino que todo el sector es de Chaco seco, y donde se presentaron los bosques de 3 quebrachos. ¿Quiénes son estos 3 quebrachos? El quebracho colorado santiagueño, Echinopsis lorenzi, el quebracho colorado santafesino que acabamos de ver y que puede estar en el Chaco seco, Echinopsis balanzae, un híbrido entre ellos, y el quebracho blanco, que era de otro género, Aspidosperma quebracho blanco, ese que llegaba al espinal. Ese es el Chaco seco. Ahí fíjense, en esta nueva diapo podemos ver, en un círculo verde, podemos ver dónde está ese Chaco seco y las comunidades que pueden aparecer. Pueden haber bosque de 3 quebrachos, pueden haber comunidades herbáceas de aivales, de Leonurus muticus, pueden haber palmeras, en este caso va a ser otra palmera también de hoja palmada, Tritinax campestris, es otro tipo de palmera. Pueden haber también cactáceas, que en el Chaco húmedo también hay cactáceas, y los quebrachales. En este caso, la primera foto, que era la de portada del Chaco seco, vemos estos que fueron bosques de 3 quebrachos. En este caso, en el departamento siempre 9 de julio, en la ruta, cerca de la ruta interprovincial 30, vemos estos bosques. ¿Por qué fueron? Porque realmente, como en este caso los suelos tienen más aptitud agrícola, han sido muy deforestados, quedan pocas hectáreas de estos bosques. Y muchas veces es una hilera de árboles y todo el suelo que se pudo deforestar se deforestó y se cultiva, porque los suelos son mucho mejores que los del Chaco húmedo, que son más arcillosos. Acá vemos en este caso podemos ver que una comunidad herbácea de Leonurus muticus, que decíamos recién, aivales, distinto a otras comunidades que solemos ver. Acá vemos un parque, una casi sabana de algarrobos, también hay algarrobales, en este caso entre Pozo Borrado y Villa Minetti. Y vemos todo lo que pasa en esta ecorregión que está tan modificada. Quedan hileritas de bosque, pedacitos de bosque de 3 quebrachos, o como en la foto de la derecha, un quebracho blanco que está en el medio de un cultivo, de un rastrojo. Muchas veces, y lamentablemente, como vemos abajo, le pasan un rolo para limpiarlo al quebrachal, limpiarlo, lo que ellos consideran que limpiarlo. O vemos al lado, por ejemplo, un bosque que ha sido quemado, ni siquiera aprovechada la madera, que la del quebracho colorado santiagueño es tan buena como la del quebracho colorado santafesino, ni siquiera usarlo, directamente quemarlo, tirarlo abajo, siendo que quedan tan pocas hectáreas de estos bosques. ¿Y cuál es la especie típica de este bosque de Chaco seco, de esta ecorregión de Chaco seco? Es Echinopsis lorenzi, que es el quebracho colorado santiagueño. Fíjense que vemos que tiene hojas compuestas, o sea, hojas que una lámina se divide en distintas porciones o partes, y vemos además los frutos que también son sámaras rojas. Acá pongo una diapo para poder diferenciar los dos quebrachos. Ese quebracho colorado santafesino lo vemos con hojas simples, la lámina no se divide, y a continuación vemos el quebracho colorado santiagueño con las hojas divididas. Otras especies que aparecen, hay muchas especies de Chaco seco, es una ecorregión grande, pero especies de Chaco seco que llegan a nuestra provincia, el atamisque vemos, Atamisquia emarginata, ahí vemos detalles de sus flores y frutos. Matagusanos, le dicen, es una especie que puede ser tóxica, que puede ser alucinógena, que puede ser utilizada como droga. El itim, Prosopis cunsei, que es un árbol que se ve mucho en Santiago del Estero y en nuestra provincia llega, pero muy poquito, y tiene esas chauchas de color morado, al medio, es el árbol del medio, y muy poquitas hojas, lo único que vemos son puras espinas. Lo vemos verde, pero lo que vemos son espinas. El vinal, Prosopis rucifolia, que tiene hojas también compuestas y tremendas espinas,
Y por ejemplo, Prosopis reptans, le dicen retortuño, que su fruto parece un fideo de esos. Otras especies del chaco seco, como decíamos al principio, es carandá, la Tritinas campestris, también de hojas palmadas, y esa es la palmera que podemos encontrar en chaco seco, que no aparece en chaco húmedo. También puede aparecer cactáceas como Cerio forbesi, cactáceas que tienen forma arbórea. Otras especies que son compartidas en este caso entre el chaco húmedo y chaco seco, o sea que la estamos mostrando ahora en chaco seco, pero también están en el chaco húmedo, son Libidibia paraguariensis, el guayacán, este árbol que mostraba Verónica, con esos brotes de color rojizo, las flores amarillas, los frutos forrajeros, la corteza toda marmoreada, muy bonita, el mistol, con hojas que tienen 3 nervaduras bien marcadas, las ramas en zigzag, frutitos que parecen pequeñas manzanitas, muy bonitas. Otra especie que también es de chaco húmedo y chaco seco es el saucillo, Acanthociri falcata, que tiene frutos comestibles, que está trabajando Damián Castro con ese tema. Bueno, obviamente es otra especie. Y pasamos a la ecorregión Delta e Islas del Paraná. Esa ecorregión que acompaña al río Paraná en su recorrido y que puede mostrarse, fíjense como en este caso, en un bosque que tiene distintas tonalidades, distintas coloraciones, porque hay distintas especies en él. Acá vemos distintas fotos de los ambientes que podemos ver. Y en esa ecorregión podemos encontrar bosques que tienen sangre de drago, Croton urucurana, como a la derecha arriba, e ingá. Podemos encontrar sausales de sauce criollo, Salix humboldtiana, porque todos los otros que estamos utilizando con interés paisajístico son especies exóticas, la única especie nativa, Salix humboldtiana. Vemos abajo también a la derecha, en Colastiné, toda una zona de bosques insulares. Vemos abajo a la izquierda una zona con bosques con ceibo, y arriba vemos también pajonales, pero en este caso pajonales de Panicum prionitis, que ahora es Colataenia prionitis. Bueno, acá vemos una foto de viajando, yendo en esta ecorregión. Algunos de los trabajos que se hicieron en esa ecorregión, estuvimos haciendo censos en ese pajonal de Colataenia prionitis, de Colataenia. Vemos la gente descansando realmente ahí. Ayer Pensiero contaba un montón de cosas de esta ecorregión, donde hay un montón de pescadores. En esa casita donde estábamos ahí descansando, había un productor, un empleado que trabajaba, que prácticamente no va nunca a Reconquista, está directamente ahí trabajando con los animales. Abajo vemos también zona de isla, pero en territorio firme. También hicimos censo en esas comunidades, en Florencia, bien al norte de la provincia. Vemos otro detalle de paisaje del departamento de la capital en Colastiné, estos bosques con un montón de enredaderas, con muchas epífitas. En esta ecorregión Delta Isla del Paraná vemos bosques de ingá, de sangre de drago, de albisa inundata, en Puerto Reconquista. O vemos estos bosques donde este es de Isla La Fuente, donde vemos este ceibo. También llegan a estos bosques el Ibirapitá, Peltophorum dubium. Fíjense, esto es 5 kilómetros al oeste de Puerto Ocampo. Realmente estos Ibirapitá, que también vienen de las yungas de otra ecorregión, en nuestra provincia son nativos y los podemos encontrar. En esta ecorregión también en la isla de La Fuente, y por ejemplo vemos en un sangre de drago, vemos el mono carayá, pero ese mismo mono también lo podemos encontrar en cañas que forman tremendos cañaverales de Guadúa paraguayana, la picanilla. Podemos encontrar en Delta Isla del Paraná comunidades que se llaman sausales, que son bosques de sauce criollo, como en el Puerto Reconquista, o próximo Puerto Piracuacito, la siguiente foto. Sausales porque están dominados por esa especie.
podemos encontrar bosques de sangre de drago e ingá, como vemos en la foto en Puerto Piracuacito. También podemos encontrar alizales o alizal de Tesaria integrifolia, el aliso del río, uno de los pocos árboles que tiene la familia de las compuestas, la familia del girasol, y que pueden ser perfectamente cultivados también como ornamentales. Pero además encontramos bosques mixtos, en ambientes de borde de bosque chaqueño, pero tienen influencia paranaense. Esto es próximo a Arroyo Ceibal, en el campo de un vecino de Pinocho, realmente parece una selva. Hay alecrines, hay pindó, hay un montón de árboles hermosos, muchas epífitas, son ambientes muy, muy interesantes. Acá vemos otra foto de lo mismo, cerca de Arroyo Ceibal, en el campo de este hombre que hablábamos de Pinocho, y donde Pensiero contaba que siempre se encuentran alguna especie nueva. Vemos el agarrapalo, Ficus lugnatiana, ese árbol que traga a las especies a las que accede, a las que llega. Y podemos mencionar algunas de las especies típicas en el delta e isla del Paraná. Por ejemplo, sangre de drago, que la estuvimos nombrando, y podría, si forma comunidades puras, llamarse sangrosales, ese árbol que también mencionó Marcela, para arbolado público, por ejemplo, que tiene las hojas de color corazón, de forma de corazón, y en el otoño se ponen de color anaranjado, son muy bonitas, muy decorativas, y se quiere usar como árbol de calle, o el azota caballos, Luea divaricata, con esas flores muy, muy bonitas, también le dicen Francisco Álvarez a este árbol. Otras especies típicas son el aliso del río, el que estábamos viendo hoy, ahí vemos un detalle de sus flores, de esta compuesta, que son muy bonitas, es un árbol pequeño, que se puede utilizar también para cercos vivos, que además tiene raíces gemíferas y puede rebrotar. Vemos el timbó blanco y el timbó negro, o el oreja de negro, que son árboles realmente muy bonitos y podemos diferenciar por sus frutos. En el caso de la oreja de negro, esa forma arriñonada de fruto, y el timbó blanco, Albizia inundata, es como una chauchita gruesa. Otro de los árboles típicos del delta isla del Paraná, el ubajay, Eugenia mirciantes, con esos frutos amarillos, grandes, las hojas muy bonitas, y las flores muy bonitas. Otra de las especies típicas del delta isla del Paraná, vemos el ingá, con los frutos que pueden ser utilizados para la pesca, el laurel del río, Nectandra angustifolia, el orquetero, que mencionaba también Pensiero, todos lo hemos mencionado porque es muy bonito. Marcela mencionaba que se está trabajando en la facultad para utilizarlo como árbol de calle, Tabernamontana catarinensis, esas flores parecen pequeños jazmines, es realmente muy, muy lindo. El canelón, Myrcine laetevirens, que sus frutos son muy consumidos por las aves. Paso con todas estas especies, paso bastante rápido porque la han mostrado Verónica, Marcela, Pensiero. Y algunos arbustos de delta, isla del Paraná y del Chaco húmedo, por ejemplo, Sesbania punicea, Sena corimbosa o sen del campo, el coronillo. Hay muchos arbustos interesantes que se pueden utilizar. Algunas lianas que crecen tanto en el espinal como en el Chaco húmedo, como en la ecorregión del delta de Isla de Paraná, son Dolichondra sinanchoides, que es ayahuasca, realmente una liana muy, muy bonita. Amphilophilum carolinae, el peine de mono, el que hoy les contaba que se puede consumir las flores en ensalada. Paulinia elegans, que ayer la mostraba también Pensiero, diciendo que, bueno, que además de ser muy bonita, le dicen ojo de muñeca por la forma de los frutos. Y bueno, ahora pasamos un poquitito, dejando las ecorregiones, a las realidades de nuestro territorio. Estamos en una charla que es especialmente para los custodios del territorio, y yo quiero mostrar que algo también comentó Verónica, de las realidades de nuestro territorio, qué es lo que encontramos. Por ejemplo, en las banquinas del Espinal, que es en la zona que vivimos varios de los docentes. Por ejemplo, tenemos carteles que dicen que está prohibida la siembra, y a 1 kilómetro de distancia, miren, entre 1 y 2 kilómetros de distancia, con la flecha amarilla, la banquina cultivada. Tenemos lugares que deberían servir de corredores, lugares donde debería estar la vegetación nativa, típica del Espinal, y ¿qué pasa?
Esas banquinas son cultivadas. Hay leyes que no se cumplen. Hay egoísmo, hay ignorancia. Eso es en una banquina de una ruta. ¿Y qué pasa en los caminos rurales en el Espinal? Bueno, Verónica mostró, y esa foto es de ella, que no solamente pulverizaron todo el lote, sino todo la banquina del camino rural. No queda nada, es un desierto. Por otro lado, a la derecha vemos un camino rural, que en la parte derecha de ese camino, fíjense que la soja, no hay banquina, la soja llega hasta el camino, hasta donde la máquina pudo trabajar, y donde no había cuneta, hasta ahí llegó sembrada la soja. Por otro lado vemos abajo una foto de donde salimos a dar una vuelta en bicicleta, y lo único que vemos son ligustros, Ligustrum lucidum, una especie exótica, invasora, y que le dicen además ligustro siempre verde. Lo único, ligustro. ¿De qué nos habla esto? De una ambición desmedida. Yo siempre digo, parece que van a ser más felices con un kilo más, con un quintal más de soja, o con un rollo más, van a ser más felices. Es una ambición desmedida, es egoísmo, y también es mucha ignorancia. Yo creo que hay mucha ignorancia. Todo eso nos da realmente muy tristes combinaciones. Otra realidad de nuestro territorio, en los caminos rurales y en las banquinas, las vemos invadidas por especies vegetales exóticas, invasoras, como por ejemplo en este caso Gleditsia triacanthus. Hoy le mostraba la Gleditsia triacanthus en comparación con la Gleditsia nativa. Árboles sumamente espinosos que producen miles y miles de chauchas, que vemos en la foto del medio en un camino rural lleno de chauchas. Abajo vemos si esto cae hacia el potrero, si es un lugar ganadero o en caso de reserva. Los animales comen estas chauchas, al pasar por el tracto digestivo las semillas son escarificadas y germinan espectacularmente en las hostas. Lo vemos en una primera, en una segunda ya más grande, y por otro lado aún vemos, por ejemplo, un árbol que fue cortado para limpieza, rebrotó por todos lados. O sea, esta es la triste realidad de muchas de nuestras banquinas de caminos rurales y banquinas de las rutas. Acá vemos con más detalle este árbol, las espinas que son parecidas a las de Gleditsia morphoides. Las chauchas son mucho más grandes, negras, producen miles y miles de chauchas. Otra de las realidades, no solamente tenemos invadido por Gleditsia triacanthus, sino por los ligustros. La misma foto que habíamos visto antes. A la derecha dice 23 del 10 del 2019, es un banco de semillas que germinó espectacular. O sea, cayeron, no solamente que estas son consumidas por las aves y dispersadas, sino que acá cayeron y todas germinaron. Si vemos abajo, todas las plantitas coetáneas que se está armando en esa banquina del camino rural. Y vemos también la última foto a la derecha, abajo, eso verde oscuro, es puro ligustro. En las vías abandonadas, las vías férreas abandonadas, puro ligustro. En donde debería haber algarrobos, aromitos, ñandubay. Estas son la realidad. Ese ligustro disciplinado que muchas veces hay un montón de personas que le encanta, porque es un arbolito chiquito. Bueno, esos frutos son consumidos por todas las aves que vemos en esa lista, lo cual tomé del libro de Martín de la Peña y de Pensiero. Son consumidas y dispersadas. Y acá vemos algunos de las aves que dispersan estos frutos, el venteveo, las calandrias, etc. Son dispersadas continuamente, germinan fácilmente, son dispersadas y terminan sacando de nuestra zona los árboles nativos. Ahora, estas banquinas podrían transformarse en realidad en corredores verdes. ¿Y a qué llamamos corredores verdes, ecológico, biológico? A un espacio que sirva para conectar áreas naturales que compartan características ambientales similares, con el objetivo de preservar la biodiversidad, prevenir la fragmentación de los hábitats, favorecer la migración, dispersión, vinculación e interrelación de poblaciones de flora y fauna silvestre. Acá en esta zona es poca la fauna silvestre que queda. Sin embargo, cada tanto aparece un aguaraguazú que lo chocaron, un animal muerto de los pocos nativos que quedan.
En esta banquina, si bien hay muchas especies exóticas, todo lo que se ve adelante es Vernonanthura montevidensis, una compuesta, un arbustito muy bonito. Podría tranquilamente ser un corredor verde, un lugar donde la fauna se pueda mover, donde las plantas nativas puedan expresarse sin esa competencia. Los caminos rurales podrían o deberían convertirse en corredores rurales. Yo les muestro ahí, nosotros salimos, un camino rural por el que salimos a caminar, mi nena encantada con los cuises, es parte de nuestra fauna. Mi nene mirando hormigueros, pero lo que está a los costados, lo único que vemos es un algarrobo cada 1,5 kilómetros, más o menos, y lo demás son acacias negras, paraísos. Entonces, estaría buenísimo que nuestros caminos rurales se transformen en corredores rurales. ¿Y qué sería esto? Elementos lineales con vegetación espontánea en los paisajes rurales, cuya característica tiene que ser distinta a lo que está dentro del potrero. No puede ser, como veíamos hace un rato, soja. No puede ser solo especies exóticas. ¿Y ese lugar para qué sirve? Sirve como refugio para proveer recursos a la fauna, alimentos, refugios, sitios de anidamiento, lugares donde podrían crecer las plantas nativas, tanto los recursos como las condiciones, y favorecer el movimiento longitudinal de los animales, de las plantas, conectar parchecitos de vegetación de hábitat que estén distribuidos, y en los que habría que controlar la dispersión y el establecimiento de las especies invasoras. En este camino, acá estamos yendo hacia el norte, pero el mismo camino yendo hacia el sur, con mi esposo cruzamos un gato montés. Parecía un yaguareté en miniatura, yo no sé nada de fauna. Pero hablábamos con él, había un cultivo, ¿dónde viven? ¿Dónde se ocultan? ¿Dónde se refugian? Es lamentable. Nuestro deseo sería que estos caminos rurales puedan, como hacia el fondo donde estamos con mi esposo, se ven, cuando llegamos al final de este camino hay un pedacito donde hay algunos chañares, donde hay algunos algarrobos. Sería ideal que sea eso, pero con mucha más vegetación. Bueno, la idea no es nunca dejar un mensaje negativo, no todo está perdido. Hay muchas personas que tienen muchísimos conocimientos y mucha generosidad para contarlo, y nos pueden ayudar a valorar nuestra flora. Pensiero ayer de una clase que, bueno, la verdad que al escucharlo él después dije, ay, yo voy a dar una charla mañana. Realmente él ha sido el que nos ha motivado como grupo, con Verónica estamos en la cátedra y todas las chicas que están en la cátedra, realmente nos ha motivado a conocer y amar estos paisajes, nuestras plantas. De la Peña nos visita, ahora está complicado con todo este tema que no podemos ir a trabajar, pero nos visita y en la foto vino un día a contarnos experiencias. D'Angelo, ecólogo que, bueno, que conoce un montón, que siempre nos ha transmitido un montón de cosas hermosas. Y Ana Lucchetti, una bióloga que realmente es la que nosotros decimos una de las que más conoce de plantas, Pensiero y ella, que siempre trabajando con la lupa, siempre mirando, dándonos conocimientos. Realmente hay mucha gente que quiere ayudarnos a conocer y a valorar nuestra flora, nuestra fauna. Y nos va a enseñar que hay plantas que son forrajeras, plantas que son melíferas, plantas que son medicinales, de importancia para las aves, para la fauna, de interés paisajístico como Vero y Marcela, que nos cuentan ese tema, que nos enseñan a conocer. Yo acá puse un mate al medio, y hablo de plantas medicinales, un mate que le puse inflorescencias de aromito, que bueno, Verónica dijo que se podían consumir, realmente le dan un gusto especial al mate. Soligado chilensis, que Marcela les contaba que su uso como ornamental, como flor de corte, pero además es medicinal, y muchas veces conté ya, en una clase Pensiero nos contó que era una especie sedante, su utilidad como para calmar los dolores de cabeza, y uno de los chicos que estaba en la cátedra, en esa época yo era estudiante, Iván Palle, puso en el termo, tomamos mates con eso, todos probaron un matecito, y con Iván nos tomamos un termo completo, y después de eso yo realmente quedé frita, quedé re agotada, y comprobé que era sedante. Llegué a mi casa, mi compañera de casa no la quería escuchar, me dormí de las 8 de la noche hasta las 8 del otro día, hasta que fui a la facultad,
Cambié el agua del termo y vi que había una rama de este Solidago chilensis, la vara de amarilla, y entendí que realmente era sedante. Pluquea sagittalis, la lucera, con la cual se puede hacer una bebida, también es sumamente digestiva. Passiflora caerulea es una especie que, bueno, las aves comen sus frutos. Hoy Vero nos mandaba en un grupo que tenemos una mermelada que estuvo haciendo, un dulce que estuvo haciendo, que además también es sedante. O sea, hay mucho para aprender sobre nuestras plantas. En este caso, un valor medicinal. Todo lo que hablábamos de ese valor como recurso alimenticio para aves, para otra fauna, realmente es muy importante, y en esto Martín de la Peña ha sido el que siempre nos ha hablado. Y bueno, de interés paisajístico solo voy a pasar rápido unas fotitos, porque habló mucho Vero y Marcela, pero Bromelia serra el caraguatá, Trichocline humilis, los camalotes, Pontederia, Eringium, el falso caraguatá, Pacourina edulis, que mencionaba ayer Pensiero, aún el mismo duraznillo negro, que es una especie tóxica, es realmente muy bonito como ornamental. La margarita del bañado, Senecio bonariensis, la sombra de liebre, Senecio pterophorus, Esfairacea bonariensis, que también la mostraba Marcela, el garabato, el jazmincito, Solanum pignatifidum, Mecardonia. Bueno, varias de estas especies en el grupo las cultivamos en nuestra casa. No solamente Verónica en el vivero comienza a cultivarlas, sino las cultivamos porque nos parecen realmente hermosas. Acá muestro, por ejemplo, una petunia que traje del campo de Pinocho, que es realmente muy bonita. Esfagnotícola también la traje del campo de Pinocho, es una compuesta hermosa. Tengo una maceta en la que tengo Sesubium portulacastrum, Hymenopsis antemoide, Elotropium crasavicum, son todas especies que son de suelos salinos y realmente son muy lindas. Sesbania punicea, Dolichanda silanchoide la tengo en mi algarrobo, son todas especies que tienen interés paisajístico, que ya nos han contado, que se pueden cultivar fácilmente. Acá muestro otras fotos, Schizachirium condensatum, la paja colorada, realmente el color que tiene es muy interesante. Perronantura montevidense, que también la mostraron las chicas, la cortaderia, la Tesaria integrifolia, esa la tengo en mi patio junto con la chica común, que se llena de mariposas, de visitas. Austriopatorium ninolifolium, la chica de olor que tiene perfume, vienen un montón de mariposas. Realmente son muy, muy interesantes para ser cultivadas. Bueno, para que nos visiten no solamente abejas, nos visiten todo tipo de insectos. Son lindas ellas y nos atraen un montón de insectos. Y acá vemos desde Abutilum pauciflorum, la pluquea que les mostraba que se puede usar como digestiva, el palo azul que es medicinal, que es melífero, la Cayaponia citrulifolia se llena, es una pariente del zapallo, que se llena de abejas, los cactus, una Sagittaria, un Baccharis, una Cromolaena, Anteincubatorium. Realmente las plantas atraen insectos, no puse aves, pero bueno, realmente es muy interesante que las cultivemos. Y bueno, por último, les dejo las herramientas disponibles, además de la pala, si vamos a cultivarlas. Ayer comentábamos también el banco de imágenes IRUP, donde uno puede buscar un montón de fotos y puede ver plantas por su nombre científico, por su nombre vulgar, por la ecorregión en la que crecen. Es un trabajo muy importante que ha hecho Pensiero y que a todos nos salva las papas, porque encontramos, si bien uno saca fotos, pero bueno, ahí están ordenadas, mucho más fácil de encontrar. Y otra de las herramientas útiles son el herbario Arturo Aragonese, donde trabajamos un montón con las plantas para conocer sus nombres, para saber dónde crecen, dónde encontrarlas, que nos sirve, como les contaba hoy, para difundir sobre nuestra flora nativa. Y el banco de germoplasma, José Mario Alonso, que es donde se guardan semillas justamente de especies nativas en nuestro banco de germoplasma. Todo esto son herramientas que son muy útiles, y a las que tal vez escribiendo un correo electrónico, consultando algo, pueden acceder también en lo que les interese.
aún visitar el herbario, el banco. Y bueno, eso es todo. Es todo un trabajo que hacemos en conjunto desde el Prodocova, este programa de documentación, conservación y valoración de la flora nativa, que realmente todo el grupo, toda la gente que trabaja lo hace con mucha pasión. Eso es todo. Tengo que lograr dejar de compartir la pantalla. Podés dejarla ahí mientras tanto, Eliana. Ah, ahí está, ahí está. Bien, bien. Bueno, se cortó 2 veces. Pero, Bueno, es como la ley de Murphy, o sea que siempre algo puede pasar. sí. Así. Bueno, ¿qué decir después de tantas cosas interesantísimas que se han producido en este ciclo? Les cuento que nos han estado siguiendo desde Galvez, de Colón Entre Ríos, de San Jorge, de Sauce Viejo, de Villaguay, de Crespo, Santa Fe, de Guadalupe Norte, también aquí en el norte de la provincia, de San Jorge, de Colonia Belgrano, de Rafaela, de la ciudad de Santa Fe, Sauce Viejo. Ya mencioné Sauce Viejo. Cuántas cosas para reflexionar sobre el cierre de este ciclo, que en realidad es bastante difícil porque fue tan enriquecedor cada una de las charlas que si debiéramos hacer una síntesis, me quedaría con pequeñas frases de lo que nos puede dejar como un mensaje, porque más allá de la vocación con la que ustedes han mostrado el estudio y la investigación que han hecho, realmente generan un contagio tan grande que yo lo voy a sintetizar con un pequeño videíto de una compañera custodia que también transmite esa pasión por hacer que la educación en cada rincón sea como una semilla, sembrarla, cuidarla y que florezca para reproducir. Después de este videíto me gustaría comentarles cuáles fueron algunas de las preguntas y algunos de los comentarios que fui rescatando. Ahí Verónica tal vez me puede ayudar también, porque mientras fui anotando, algunas cosas se me pudieron escapar. Pero creo que en este ciclo hemos hecho un recorrido de las ecorregiones, pasando por el Chaco seco, el Chaco húmedo, el Espinal, la ecorregión de La Pampa, las islas, el Jaucanigás, que nos contó el doctor Pensiero, los bajos submeridionales, qué cantidad de cosas importantísimas que hay en la provincia y que ustedes se dedicaron a estudiarla. No solo eso, sino que también a difundirla, como en este caso. Por eso el eterno agradecimiento de que hayamos podido participar de esa biblioteca de conocimiento que ustedes nos han brindado. Una de las frases con las cuales me quedé en una de las charlas fue cuando Verónica había cerrado su ciclo diciendo: siempre hay que creer en la belleza de nuestros sueños. Yo creo que cada uno de ustedes tiene un sueño y yo lo fui detectando en la forma en que ustedes lo transmitieron. Cada uno de ustedes creo que son apasionados y eso es lo que también queremos tener en Custodio, esa pasión que nos llevó a tratar de que esta red de custodios se multiplique y que hoy abarque 6 provincias. Desde hace 10 años, Custodio del Territorio, que hace poquito cumplió 10 años en la provincia de Santa Fe, uno de los, digamos, de los lugares en donde más impacto ha tenido por el compromiso, el desarrollo de quienes tomamos esta red de multiplicar la educación para la conservación. Tiene muchos diplomados que apuestan al futuro a raíz del conocimiento
trabajando en las escuelas, trabajando en la comunidad. Así que uno de los comentarios que quiero enlazar con esto que estoy diciendo es el que, a ver, preguntaban si todo esto que ustedes nos han mostrado se formularon en propuestas para el gobierno provincial para generar cambios. Y yo creo que una de las respuestas la dio ayer Pensiero, cuando hablaba de todo el esfuerzo que significa hacer la investigación, y contaba él el proyecto del Consejo Federal de Inversiones, que los había contratado en el verano, en el caluroso verano santafesino, en el norte, tratando de esforzarse para hacer las transectas y evaluar las líneas, la línea Guaraní, la línea Paraná, sobre el tema de la evaluación de los bajos submeridionales, que finalmente terminan en la nada. O sea que la respuesta que le podemos decir a esta persona que nos consultó, claro que sí, que se hacen propuestas, claro que sí, que al gobierno se los motiva para que realicen bajo el conocimiento y el aspecto técnico que estos profesionales con vocación hacen su trabajo. La provincia realmente, al carecer de cuerpos técnicos especializados y de políticas propias para poder llevar adelante todos estos procesos que significan una mejora en la ecología, en el medio ambiente, no los tienen en cuenta. Así que claro que sí que esta gente comprometida permanentemente brinda sus conocimientos. Así que doy por respondida esa inquietud de esta persona que había preguntado. César, quiero decir algo, si puede ser, antes de continuar con respecto a eso. Pues yo he visto en el grupo cómo han participado Verónica, Marcela, Pensiero, con la ley del árbol, con la nueva ley, con un montón de cosas, todo lo que se han esforzado, por ejemplo, para que se incluyan las especies nativas en arbolado, todo lo que se ha trabajado. Y bueno, lamentablemente muchas veces el gobierno de turno, como decía Pensiero, hace después lo que quiere, pero el esfuerzo se hizo, el esfuerzo se hace, y bueno, por ahí como hablábamos con Verónica, uno tiene que hacer lo que pueda. Yo quiero contar de este ciclo de charlas, que yo lo puse desde la primera charla, lo puse en el Estado, y lo vio la mujer de uno de mis primos, vio lo de la charla, una chica que bueno, es mi amiga, y nos vemos en la iglesia, la verdad que nunca hablamos de plantas. Se enganchó con la primera charla de Vero, y yo veo al otro día su estado, y en el estado tenía las dos frases que Vero dijo en la charla, las dos frases que tanto gustaron. Y bueno, a partir de eso empezamos a charlar y me contó que salían a caminar con su familia, con sus nenes los llevaba, que ella conocía muchas plantas de cuando era chica, y me decía el otro día que empezó a hacer un jardín de nativos en su casa. Así que me pareció tan motivador que no solamente acá los custodios, sino que por ahí hay gente que común en el sentido de que no está involucrada ni con biología, ni con nada de esto, con ser naturalista, comienza a conocer algo que no veía antes. Así que bueno, yo con ver eso, con ver que una semillita prendió en alguien más, en Sol en este caso, para mí fue realmente una alegría tremenda. Muchas gracias, Leana. Voy a agregar a lo que vos dijiste recién, compartiendo este video que seguramente resume algo de todo lo bueno que desprende la convicción de generar un futuro distinto.
Bueno. Muy lindos. Yo quiero decir algo, si puedo. No, yo hace un tiempo que repito que el cambio viene de la sociedad, ¿no? En que las cosas en las que va actuando la gente, como lo que contaba Eliana, y las leyes están, eso es lo que hay que hacer hincapié. Las leyes están, pero no se cumplen, ¿no? El Estado creo que hasta a veces hasta las desconoce un montón de cosas. Por ejemplo, están dando un curso para o sea, ambiente de la provincia para municipios. Y cuando dan las especies, cuando indican las especies, no tienen en cuenta todo el trabajo que se ha hecho en la lista de especies que les hemos mostrado. O sea, se desconoce, se ignora directamente. Es por eso que creo, como el video que nos mostrás, que el cambio, o sea, lo que tiene que prender es en la sociedad. Y no espero mucho del Estado ni del gobierno, es así. No sé, Pepe, si comparte. Pero yo, quiero, Pepe, un segundito nada más, Pepe, porque está participando con nosotros la autora de esta gesta barrial que es Lupe, que está con nosotros. Lupe, sé que estás emocionada, pero quisiera que vos cuentes esta experiencia, porque sin duda desde tus palabras será mucho mejor interpretado que si lo cuento yo. Bueno, hola. Sí, la verdad que yo hace ya bastante tiempo, siempre me gustaron los árboles, siempre me gustó la quinta, y cuando me doy cuenta que vivimos en el Espinal, y del Espinal no hay absolutamente nada, o poco nos está quedando, y este año con todas las quemas y con todo lo que nos estaba pasando en el ambiente, me pareció que era importante empezar a recuperar algo de todo eso. Y más que quedarnos instalados en la queja y en el dolor y en la tristeza, nos pusimos a charlar con algunos amigos y surgió la posibilidad de buscar semillas en nuestra propia zona. Prácticamente los ceibos son de mi casa, los palos borrachos también son de mi casa, y los algarrobos son de aquí cerquita, de Colonia Belgrano. Y fue una actividad que, para sorpresa de muchos, es convocante. Sembrar semillas, y cuando uno lo fundamenta y uno lo justifica correctamente, creo que es muy convocante. Y cuando empiezan a crecer y a germinar las plantas, bueno, a uno le genera una alegría y una felicidad inmensa. Entonces ya estamos pensando en los lugares en donde vamos a destinar estas plantas, esperando de que, bueno, que aportemos de a poquito un granito de arena. A lo que se suma un poco el empezar a ver el paisaje desde otro lugar, que también nos impacta, ¿no? Porque antes para nosotros eran yuyos, y capaz que los arrancábamos, y hoy conocemos la quinta, no sabemos si tocar los yuyos, si dejarlos, qué es lo que sirve, qué es lo que no, y recurrir a la bibliografía, al pedido de ayuda de los compañeros que más pueden saber. Yo estoy infinitamente agradecida porque este equipo es un lujo y lo tenemos en Santa Fe. Gracias, Lupe. Un abrazo enorme. El abrazo de custodio que siempre nos da fuerza para hacer esto. José, disculpame la interrupción, pero te doy la palabra. Espera un segundito, que están tocando timbre en mi casa, estoy solo con mi nieto. Bueno, dale. Un segundo. Bueno, dentro de lo que decía yo para ir cerrando este ciclo de charla,
les comentaba que algunas frases o algunos mensajes, por no decir frases, que fui rescatando a lo largo de escuchar a personas apasionadas. Escuché también de alguien que dijo que amar la naturaleza de chico para que pueda cuidarla de grande. Y ahí lo vemos al nieto de Pensiero, que seguramente seguirá el camino del abuelo. Además es igual, además es igual. El custodio de mi nieto. Bueno, lo vamos a incorporar en el núcleo de los niños de custodio. Bueno, una aclaración, digamos, y creo que ya varios lo han dicho, y lo dijo hace un ratito también Verónica. No hay que esperar nada en principio, no hay que esperar nada de las autoridades, en este caso de las provinciales. Lo que vale son los pequeños esfuerzos individuales, ¿no? Cada uno en un lugar puede modificar su entorno. El mundo es muy difícil que pueda cambiarlo, ¿no? No puede cambiar su ciudad, no puede cambiar su barrio, pero su casa sí. Entonces empezar por ahí, ¿no? Y después, bueno, transmitir una cuota importante de optimismo, porque no está todo perdido, no queda poco del Espinal, queda bastante, en algunos sectores son muy lindos, está bien preservado. Y de aclarar que una ley no va a resolver absolutamente nada, ¿sí? No pasa por una ley. Como dije ayer, se están discutiendo 10 proyectos de leyes, digamos, para proteger los humedales, y una ley no va a resolver el tema. Pero eso nada más, ¿no? Depende de cada uno de nosotros que las cosas cambien. Y después, bueno, a ver, la gente que está en la gestión política tiene la obligación de escucharnos, pero no la obligación de obedecernos, digamos, ¿no? Y a veces ni siquiera nos escuchan, o si bien estamos hablando y hacen que escuchan, no nos entienden o no nos quieren entender. Y yo tengo muchas horas de trabajo en ese sentido, ¿no? Yo creo que sí tienen la obligación de obedecer a la ciudadanía, porque en realidad deben trabajar para satisfacer las necesidades y las demandas de la sociedad. En muchos de los casos no convergen a ese punto, sino convergen a otros estratos que no son lo que la sociedad necesita. La biodiversidad es un claro ejemplo de la función que cumple en la vida del hombre. Y sin biodiversidad no es posible avisorar un futuro diferente. El cambio climático nos da señales permanentemente de esta cuestión. Sin embargo, el gran deterioro y el avance del territorio de la soja por sobre los bosques nativos nos dan muestra de la pequeña desertización que hoy ya es a escala bastante grande, de la permeabilidad de los suelos. Ayer en los audios meridionales se interpretaba perfectamente bien cuál es la realidad, si sacar el agua o dejar el agua. Es decir, claro que nos tienen que obedecer, porque, digamos, están estudiando sobre la realidad de las cosas que pasan. Por lo tanto, los consejos son los que deben ponderar las estrategias para cambiar las cosas. Así que... Pero mire, hay señales que son claras, ¿sí? Piense usted quién está a cargo de todo lo que es ambiente a nivel nación, qué formación tiene, y nosotros llegamos a tener una persona que en nuestra provincia que tenía a cargo todo lo que tenía que ver con recursos naturales en la provincia, que era ingeniero mecánico. Esa es la importancia que se le da a nivel nacional y provincial a estas cuestiones, ¿no? Lo ambiental queda en segundo plano. Nosotros siempre pasó, por ejemplo, en nuestra provincia, es claro en ese sentido. En un momento fue subsecretaría, después fue secretaría, después fue ministerio, pero no tiene edificio, no tiene personal, no tiene financiamiento. Digamos, eso es complicado. Es muy difícil retener personal técnico porque no tiene posibilidades de crecimiento. Entonces, bueno, simplemente mientras nos dejen hacer lo que estamos haciendo es suficiente, ¿no? Si nos pueden ayudar, bárbaro. Nosotros tuvimos una reunión con la ministra de Medio Ambiente al principio de la gestión, donde tuvimos 2 reuniones y acordamos mutuamente una serie de temas que les interesaban, tanto a la provincia como a nosotros a nivel de universidad, para trabajar. De esto hace varios meses y estamos esperando tener una próxima reunión.
se entiende, ¿no? El COVID en el medio, pero de todas maneras existen las comunicaciones varias para ponernos de acuerdo. Entonces, bueno, en la lista de prioridades de los políticos en general, esto está bastante abajo, ¿no? No porque no sea importante, digamos, pero bueno, en la consideración de ello está en otro nivel. Sí, por eso es muy importante lo que hagamos cada uno de nosotros. sí, sin duda. Por eso quería mostrar con un pequeño ejemplo, ustedes desde la parte científica y de la investigación, todo lo que hacen, y desde la parte social, el trabajo de Lupe, multiplicado en miles, sería fantástico. Por eso es que realzo esta muestra de solidaridad para con la sociedad, para tratar de transmitir ese contagio que deberíamos tener, digamos, deberían tener muchos de los que por ahí no se animan porque no saben cómo hacerlo. Y ahí me engancho con una pregunta de alguien que decía, si esta semilla de todas las especies que estuvimos contando en la charla de hoy y en otras, se pueden conseguir. Yo no le respondí porque creo que son ustedes los que podrían indicar si se consiguen, cómo, dónde, o si simplemente, bueno, no sé cuál sería la respuesta que le podemos dar a esta persona que consultó. Muchas de estas especies, muchas semillas se van guardando en el banco de germoplasma. Alguna de las semillas tiene Verónica para hacer arbolitos, pero muchísimas cosas todavía no las tenemos, ¿no? Por ejemplo, no, hay cosas que tiene Marcela con un grupo que hicimos también de voluntariado para hacer vivero de plantas nativas, que hoy está todo bastante complicado con el tema de no poder ir a la facultad, pero bueno, se van juntando semillas y se va haciendo, pero de ahí para repartir, en este momento, no está sencillo, que bueno, sé que una vez que vamos a ver este año, habla usted, Pepe. No, la provincia, tuvimos una reunión hace cosa de un mes, casi 2 meses ya, con autoridades del Ministerio de la Producción, la ministra de Medio Ambiente de la provincia y el presidente del INASE y varias personas que trabajan en el INASE. El INASE es el Instituto Nacional de Semilla. La provincia va a firmar un convenio con el INASE para certificar semillas de especie nativa. Hay una ordenanza, hay una resolución, que es la 318 del año 2018, es una resolución nacional del INASE donde regulariza todo lo que tenga que ver con el comercio de semillas de especies nativas a nivel provincial. Entonces todos los que comercializan semillas tienen que inscribir, ¿no? Bueno, la provincia, como dije, está en trámite de firmar un convenio con el INASE, y de firmarse el convenio sería la segunda provincia en Argentina, después de Misiones, que podría tener semillas certificadas. Y bueno, la idea es que nosotros en la universidad, en principio, las colecciones que haríamos de semillas de especies nativas en general, poder proveerla en forma certificada, ¿no? Con toda la reglamentación que establece el INASE. Pero bueno, tampoco es posible colectar semillas. Hoy tuvimos una reunión justamente por eso, de todo, absolutamente de todo. Nosotros juntamos semillas de los que en principio nos interesa, los que sabemos que puede llegar a tener algún interés en los viveristas en general. También es complicado porque no todos los años hay determinadas especies que no dan fruto todos los años, ¿no? Entonces, bueno, hay que buscar el momento justo. Hay que tener gente para trabajar en eso, porque después no cosecha los frutos, pero hay que trillarlo. No es un mecanismo sencillo. De todas maneras, nosotros siempre que hacemos viaje traemos semillas y las semillas las ofrecemos libremente, ¿no? Pero con la ventaja, si todo va bien, dentro de unos meses, digamos, que podemos, en las próximas colectas que hagamos, podemos ofrecer semilla certificada. Gracias, Pepe. Sí, Marcela, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Con respecto a lo que dice Pepe, desde el grupo de cultivos intensivos que trabajamos junto con el grupo de Botánica Sistemática, hemos estado dando unas capacitaciones y en una de ellas, Lorena Marinoni presentó el tema de identificación de semillas, recolección, guardados.
fundamentalmente para los viveristas, de manera de que aprovechando aquellas épocas donde hay semillas, hay frutos, los algarrobos este año parece que después de 2 años vamos a poder cosechar algo porque se ve fruto verde en las plantas, puedan, digamos, de alguna manera juntar y poder guardar y conservar esas semillas de un año para otro en aquellas que es factible, digamos. Así que no solo tienen que pensar que tienen que depender de la facultad, sino que cada viverista debería también comenzar a hacer su colección y hacer su recolección de aquellas especies que le parece que pueden ser las más interesantes para reproducir. Y bueno, justamente desde el grupo de genética, de botánica, de cultivos, se han estado haciendo trabajos en función de definir protocolos de germinación y demás, como para acercar a los productores viveristas toda esa información. Muchas gracias, Marcela. Sí, no hay que esperar siempre de dónde va a venir, sino que hay que también procurársela. Sí. En el caso de Lupe, ella se procuró sus semillas, las que tenía a su alcance. Yo de vez en cuando salgo también a buscar semillas de árboles, pero por el interés propio de decir, bueno, quiero tener, quiero hacer brotar estas especies y voy y trato de hacerlo. Creo que el camino va por hacer de uno mismo el vehículo de conseguir las cosas. Por eso, vuelvo a repetir, lo que decía Verónica, ¿no? Siempre hay que creer en la belleza de los sueños. Si cada uno debe ser motor de su propio sueño. Y en eso no podemos esperar que otros lo provean, porque el sueño es de uno mismo, es el propio. Bien, comentarios que nos han hecho, a ver, algunos que pude rescatar. Daniela dice que ha sido un ciclo muy bueno. Bueno, Lupe ya lo expresó ella misma. Este equipo es un lujo santafesino, totalmente. Javier, me parece, bueno, es como un comentario o pregunta. Dice, me parece preferible llamar timbó al enterolobium. ¿Qué me pueden decir sobre eso? Que los nombres vulgares son nombres vulgares. Si le quiere decir timbó, que le diga timbó. Es una cuestión de... Los nombres vulgares lo elige la gente. Yo voy a contar una cosa. Cuando estudiaba, por ahí aprendía un nombre científico, un nombre vulgar, y se lo comentaba a mi mamá. Y mamá dejaba de decirle un nombre, quería corregirse ella un nombre vulgar. Yo digo, no, el nombre vulgar vos decirle como vos quieras. Vos conocerla como vos quieras. Por eso existe un nombre científico. Ese es el que es único y no nos vamos a equivocar con ese, pero por nombre vulgares, como quieran. Bueno, y también agregó Javier que fue una charla muy florida. No sé si referida justamente a la temática tal vez, ¿no? Y muy constructiva. María Marta dice, muy buena charla. Bueno, y tantos otros comentarios que realmente son propios de la gente que se ha sensibilizado con todo lo que hemos vivido en estas 4 charlas. Así que algo que me quedó a mí, cuando estudié en Parques Nacionales, en la Isla Victoria, había un centro de interpretación cuyo profesor, de esto les estoy hablando, año 1973, 74, 75, no me acuerdo el nombre, pero era un biólogo científico muy reconocido en la Patagonia, de apellido Graciano, que decía, a la naturaleza no se la maneja, a la naturaleza se la interpreta. Y eso es algo que a mí me quedó siempre grabado, porque realmente uno maneja la naturaleza y la naturaleza se encarga de modificar lo que nosotros manejamos. Por lo tanto, la mejor manera es de interpretarla, como ustedes lo han mostrado a lo largo de todos sus trabajos. Hay que ir al campo, hay que hacer las transectas, hay que hacer los herbarios, hay que hacer el seguimiento en el verano, en la primavera, en el otoño.
Eso es la interpretación de la naturaleza. Y también quería destacar esa frase porque es algo que a mí me dejó como muchos piensan en tenemos que dominar la naturaleza. La naturaleza no se domina, la naturaleza hace su propio ciclo. La naturaleza se encarga en sí misma de generar su evolución. Así que creo que fue muy acertada esa frase de este profesor científico. Eliana, ¿vos querías agregar algo? No, quería decir, César, que bueno, como tuvimos la oportunidad el año pasado, ya hace un año, lo más lindo es poder ir, como ya sea al campo, o al vivero, o al lugar, que es donde uno más puede aprender, ¿sí? Eso es lo más lindo. Pero bueno, en este tiempo está buenísimo por lo menos poder juntarnos de esta forma y poder compartir de esta forma. Y bueno, César, fue un gusto que nos hayas invitado, que esas ganas que yo quiero, hoy me preguntaba mi hijo, vos cuando te jubiles vas a seguir trabajando. Yo digo, yo sí quiero seguir haciendo cosas, que es el poder seguir haciendo lo que nos guste siempre. Yo creo que los que estamos en esto disfrutamos lo que hacemos, y es lo más lindo que nos puede pasar. Y me encanta ver gente un poco más grande que yo, que sigue disfrutando, ver a Lupe, verlo a usted, César, disfrutando y seguir luchando por los sueños, por esos sueños que hablamos. Gracias, Eliana. Bueno, vamos a ir cerrando. Ustedes son los dueños del aula virtual porque la facultad fue la que nos concedió este maravilloso espacio. Así que cuando ustedes lo crean conveniente,